La muerte y las prácticas funerarias en las épocas colonial y republicana en Cartagena de Indias están llenas de misterios e historias. Hoy, gracias a los trabajos de restauración del claustro de San Francisco y a un equipo de profesionales en arqueología, antropología e historia, liderados por la antropóloga de la Universidad de los Andes y magíster en historia de la Universidad Nacional de Colombia, Mónica Terrien, tenemos la oportunidad de descubrir el pasado, romper paradigmas y conocer de la mano de los expertos los misterios que enmarcan esta etapa de la cultura cartagenera y colombiana. Desde 1998 se vienen realizando excavaciones arqueológicas en los conventos de la ciudad de Cartagena de Indias. Entre estos encontramos el claustro de San Pedro Claver, el convento de Santo Domingo y este convento de San Francisco. En ellos vamos a encontrar diferentes historias en cada uno, desde las áreas de sus claustros como en las iglesias. Las iglesias son muy importantes porque las iglesias nos hablan de la vida cotidiana de los vivos y de los muertos. A finales del siglo XVIII, el rey Carlos III de España decretó la necesidad de desplazar los cementerios fuera de las ciudades, como medida para prevenir las enfermedades y mejorar las condiciones de salubridad en las poblaciones. Este mandato fue acatado en Cartagena de Indias con la fundación del cementerio de Manga. Esto quiere decir que ya no se podían hacer los entierros dentro de las iglesias. Sin embargo, el cementerio de Manga, es probable que no lo construyeran sino a lo largo del siglo XIX, después de la Revolución de la Independencia o a principios del siglo XX. Todo buen cristiano cartagenero, antes de la creación del cementerio de Manga, debía ser enterrado en los templos, capillas e iglesias a los que pertenecían. Las excavaciones en el conjunto conventual de San Francisco han dado con múltiples evidencias que aportan valiosa información sobre la vida y la muerte en la época colonial en Cartagena. Por otro lado, no había ataúd para tanta gente. Por tal razón, las personas de escasos recursos usaban ataúdes colectivos. El ritual de los entierros era bastante complejo. Se iniciaba desde la casa, en donde se hacía la velación del difunto. Ahí participaba la familia, amigos y hasta religiosos de las distintas comunidades religiosas. Luego, el difunto era amortajado y en los casos en que no tuviera los recursos, se le prestaba un ataúd. En el caso de lo que tuviera los recursos, poseía ya un ataúd propio. Bien sea o solo con mortaja o con ataúd, después el difunto era llevado en andas hasta la iglesia, recorriendo todas las calles hasta llegar a la puerta de la iglesia, donde se celebraba una ceremonia antes de entrar a realizar el rito de entierro. En el camino, para ese recorrido, se iba acompañado de religiosos que llevaban velas encendidas y un campanero. También, de acuerdo a los recursos, podía ser varios religiosos, 6, 12 religiosos o 6 religiosos de cada comunidad. En el caso que no tuviera recursos, pues entonces cada vez iban menos acompañantes. Y también delante del difunto y de los individuos que acompañaban el cortejo, se iba con una cruz alta o una cruz baja. Eso también delataba la posición del personaje en la sociedad, si era bastante poderoso o si era alguien más bien pobre. A pesar de las diferencias en los tipos de entierro, los hallazgos indican que tanto ricos como pobres preparaban a sus muertos de la misma manera. Lavaban el cuerpo del difunto y luego lo perfumaban y amortajaban. Los cuerpos encontrados en la restauración del claustro de San Francisco, en Cartagena de Indias,
son analizados en el Laboratorio de Arqueología de la Universidad del Norte en Barranquilla. El doctor en Arqueología y profesor del Departamento de Historia y Ciencias Sociales, Javier Rivera, es uno de los expertos que estudia estos fascinantes hallazgos. El componente bioantropológico del proyecto apunta a reconstruir las condiciones de vida de la población cartagenera. Para ello necesitamos reconstruir o identificar la cuarteta básica de identificación. ¿Qué significa esto? Estimar el sexo, la edad de muerte, la estatura y el ancestro o grupo ancestral de estos individuos. Para el periodo colonial, una de las pautas más frecuentes para la inhumación de estos cuerpos era el amortajamiento. Y en los contextos arqueológicos tenemos una serie de indicadores que nos dicen que estos cuerpos fueron realmente amortajados. Uno de ellos tiene que ver con la posición de las clavículas. Que cuando se amortaja el cuerpo, cuando es envuelto en esta sábana, hace una presión a nivel de los hombros y hace que las clavículas se verticalicen, se coloquen en posición vertical. Las investigaciones realizadas por el equipo de arqueólogos en el claustro de San Francisco arrojaron evidencias materiales claves para corroborar estos rituales funerarios. Dentro de los pocos elementos que pudimos asociar a las mortajas, encontramos botones y alfileres que ayudaban a sujetar este elemento, pues como era textil, pues para poder recuperarse evidencias, pues pudimos tener algunas como son los botones y los alfileres. El tratamiento de los muertos variaba según el estatus o la condición de la persona. Las personas ricas eran aquellas que podían costear, por ejemplo, un ataúd. El costo de la madera y del transporte de los materiales hacía que fuera muy costoso. Por lo tanto, las personas pobres tenían que recurrir a los ataúdes colectivos o los ataúdes comunitarios, ataúdes de ida y vuelta. Estos se empleaban para transportar al difunto desde la casa hasta la iglesia. Solamente era para el transporte, pues para el entierro ya se enterraba directamente en el suelo. De esos ataúdes hemos encontrado ciertas evidencias como los clavos y las tachuelas que están aquí. Y también las manijas de los ataúdes. Después de 3 siglos, los muertos continúan contándonos sus historias de vida, develando misterios profundamente enterrados en el pasado, dejando su anonimato y convirtiéndose en protagonistas de un capítulo de Hitos de San Francisco.